Grabar. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Yo soy Contreras García Mauricio, del grupo 4401 de Balances de Materia y Energía de la FE Zaragoza. Dicha materia impartida por el profesor Everardo Antonio Feri Hernández. Y hoy les quiero compartir con ustedes lo que es un problema de balance de materia en un secador de aire. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la problemática para resolver el día de hoy. Bien, el problema es el siguiente. Dice que una celulosa de madera mojada con 61% en masa de agua entra a un secador continuo y sale a una razón de 220 kilogramos por hora, conteniendo 6% en masa de agua. Se introduce al secador aire seco, que claro, que es el con el que vamos a secar dicho celulosa de madera. Eh, Bien, se introduce lo que es aire seco que está a 60 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Y el aire de salida está a 55 grados Celsius y una atmósfera de presión, con una humedad relativa del 50%. Me pide que hay que determinar el balance de materia para este proceso. Entonces vamos a ver el gráfico del problema y el diagrama es el siguiente. Tenemos nuestro secador de aire. En este caso, vamos a tener lo que son dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. Las corrientes de entrada van a ser la corriente uno y la corriente 4 y las respectivas corrientes de salida van a ser la corriente número 2 y la corriente número 3. En la corriente número uno, que es esta, va a ingresar en este caso nuestro producto, que es celulosa de madera, que está húmeda. Dicho celulosa de madera ingresa a este secador de aire en donde, pues como tal, su función es retirarle el porcentaje de humedad. Y en la corriente número 2 vamos a obtener nuestro producto concentrado, es decir, nuestra celulosa de madera un poco más concentrada, pero de igual forma sigue teniendo lo que es una fracción de humedad remanente, pero va a ser en este caso menor, puesto que se ha retirado la humedad. La corriente número 4 y la corriente número 3 corresponden a ser corrientes de aire. Simplemente, en la corriente 4 ingresa una corriente de aire seco que, como les comentaba, es con el que se va a secar la celulosa de madera. Y en la corriente número 3 va a salir el aire seco, pero húmedo, puesto que se trae consigo en este caso lo que es un porcentaje de humedad. Bien, una vez explicado esto, tenemos que determinar cuál es el balance global de materia y es el siguiente. Dice que el balance, recordando que claro, entradas es igual que salidas, va a quedar de la siguiente forma, que es el flujo másico 1 más el flujo másico 4 tiene que resultar el 2 y el flujo másico 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que se tiene que hacer es un balance global en las corrientes no gaseosas. En este tipo de problemas lo que se hace es balancear, por una parte, las corrientes que no son de aire y por otra parte, las corrientes que son respectivamente de aire. Entonces, balanceando aquellas corrientes que no contienen aire, que en este caso va a ser la corriente uno y la corriente 2, la corriente uno en entrada y la corriente 2 de salida, este balance global queda de esta forma. El flujo másico 1 es igual que el flujo másico 2. Ahora, lo que se tiene que hacer es un balance por especie química en las corrientes que no son gaseosas, es decir, en las corrientes que no son aire, o también conocido como balance por componentes. Entonces, tenemos que aquí que identificar cuántos componentes están entrando en nuestro secador, que en este caso son dos, agua y celulosa de madera. Entonces, aquí hacemos lo que es nuestro balance por especie química, que el agua se va a encontrar en las dos corrientes, en la corriente uno y en la corriente 2 que multiplican, claro, a su fracción másica. Y tenemos lo que es la celulosa de madera, que claro, va a estar en todas las corrientes, en la uno y en la corriente 2. Pero bien, antes de esto, para determinar lo que es la fracción másica del agua, este dato no lo brinda lo que es el problema. Me dice que está entrando un producto que vamos a secar que tiene 61% en masa de agua. 61%.
pero lo tenemos que llevar en este caso a fracción másica. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente se divide 61% entre el 100% y nos va a resultar 0,61 ya en fracción másica. Y en este caso, recordamos por teoría que la suma de las fracciones másicas tienen que dar 1. Entonces, hacemos el cálculo para la fracción másica de la celulosa de madera, que es 1 menos 0,61 y esto resulta 0,39. Ahora, debemos de conocer en ese caso las fracciones másicas del agua y de la celulosa de madera, pero en la corriente 2, es decir, en la corriente que lleva nuestro producto concentrado. Dice, y claro, este dato también me lo brinda el problema, dice que sale lo que es un flujo de 220 kilogramos por hora conteniendo 6% en masa de agua, es decir, 6% entre el 100%, y eso resulta que la fracción másica que le corresponde al agua va a ser de 0,06. Por diferencia, 1 menos 0,06 resulta 0,94, que es la fracción másica para la celulosa de madera. Y bien, dice que sale lo que es un flujo de 220. Aquí está, 220 kilogramos por hora. Y si notamos, vemos que efectivamente se le ha retirado un montonal de agua, porque miren, aquí ingresa lo que es nuestra celulosa de madera con 0,61 de agua y sale con 0,06, es decir, una fracción en comparación con la primera muy, muy, muy pequeña. Y claro, aumenta lo que es nuestra fracción másica de la celulosa de madera hasta 0,94 y aquí la teníamos un poco baja porque tenía bastante agua esta madera. Bien, entonces, una vez que hemos determinado las fracciones másicas, continuamos aquí con nuestro balance por especie química en las corrientes que no son de aire. Sustituimos todos los datos que sí conozcamos. En este caso, no conocemos el flujo másico 1, pero sí conocemos el 2. Y de igual forma conocemos todas las fracciones másicas. Entonces, la sustitución quedaría de esta forma. La fracción másica del agua en la corriente 1 es de 0,61 por el flujo másico 1, que va a ser igual a la fracción másica del agua en la corriente 2, que es de 0,06, que multiplica el flujo másico 2, que sí lo conocemos, no lo brinda el problema, que es de 220. Bien, ahora, la fracción másica para la celulosa de madera en la corriente 1 también la conocemos, que es de 0,39, que multiplica el flujo 1 que no conocemos, que va a ser igual en este caso a la fracción másica de la celulosa de madera en la corriente 2, que sí la conocemos, que es de 0,94, que multiplica al flujo másico 2, que también lo conocemos, que es de 220. Queda igual. Bien, entonces, resolviendo estos productos, me queda que es 0,61 M1, que va a ser igual a 13,2, y 0,39 M1, que va a ser en este caso igual a 206,8. Bien, ahora vemos que podemos despejar de manera inmediata para el flujo másico número 1. Lo podemos hacer con la ecuación 1 o con la ecuación 2. En este caso, yo voy a despejar para sólidos, es decir, para la madera. Bien, entonces, despejando para la celulosa de madera, queda esta ecuación, nos la traemos para acá y aquí la colocamos otra vez. Entonces es 0,39 M1 es igual a 206,8. Despejamos para el flujo másico 1. 206,8 entre 0,39. Y esto resulta, al realizar este cociente, que el flujo másico 1 es de 530,2564 kilogramos por hora. Bien, este flujo lo colocamos de una vez, que ya está acá colocada. 530,2564 kilogramos por hora, que es lo que ingresó a nuestro secador de aire. Entonces, lo único que nos compete conocer son las corrientes de aire, que es la corriente 4 y la corriente 3. Pero bien, antes de continuar con esto, al conocer cuánto ingresó y cuánto salió, podemos determinar la cantidad en kilogramos, claro, de cuánta agua se ha retirado. ¿Esto cómo se conoce? Pues muy fácil. Eso se va a conocer restando el flujo másico 1 menos el flujo másico 2, que eso
está resumido de esta forma. Bien, al restar lo que es el flujo másico 1 menos el flujo másico 2, va a resultar 310,3 kilogramos por hora, que es lo que se ha retirado de agua. Entonces, podemos también contestar cuántos kilogramos o cuál es la cantidad másica que se ha eliminado de agua. Y eso va a corresponder a ser 310,3 aproximadamente. Que de hecho esto lo podemos poner por acá. Aquí vamos a poner cantidad. Vamos a ponerle agua evaporada, dos puntos, y de una vez lo calculamos. Dice que va a ser esto, el flujo másico 1, menos el flujo másico 2, que está acá, menos 220. Cerramos el paréntesis, damos enter y es de 310,2564 kilogramos que se ha retirado de agua. Entonces, este dato es importante para conocer ya sea la corriente 4 o la corriente 3, que en este caso vamos a calcular para la corriente 4. Bien, una vez que hemos terminado nuestro balance global en las corrientes que no son de aire, ahora lo que tenemos que hacer es un balance global para las corrientes que sí son de aire. Que bien, las corrientes de aire va a ser la 4 y la 3. 4 como entrada y 3 como salida. Entonces, para eso tiene como tal una forma en especial, que es la siguiente. Para las corrientes de aire es MA más MA por Y sub N, que bien, sub N puede ser que indica cualquier número de corriente. En este caso, como es la corriente 4, va a ser Y sub 4, la corriente 3, Y sub 3. MA quiere decir la cantidad de aire más la cantidad de aire multiplicado por la humedad. Pero bien, aquí de igual forma tenemos que conocer lo que es la humedad absoluta del sistema, porque como tal se puede calcular lo que es la humedad para Y4 y para Y3. Sin embargo, se puede realizar dicho proceso al calcular lo que es la humedad absoluta de este sistema del secador de aire. Entonces, para eso se tiene que emplear lo que es una carta psicométrica, o la otra opción que tenemos es hacer un análisis dimensional. Pero en este caso nosotros vamos a resolverlo. Bien, vamos a calcular lo que es la humedad absoluta del sistema utilizando lo que es una carta psicométrica, que es la que tengo acá abajito, que ahorita la analizamos. Bien, entonces, la corriente 4 y 3 se va a calcular de esta forma. Entonces, lo que se tiene que hacer es una sustitución en el balance global. Va a quedar de esta forma. El flujo másico 1 más MA por Y4 es igual al flujo másico 2 más MA por Y3. Entonces, ahora sí, nos vamos a la carta psicométrica, que en este caso, porque el problema nos brinda que entra aire seco, que dicho aire seco está a 60 grados Celsius, está a una atmósfera de presión, y sale nuestro aire húmedo a 55 grados Celsius, a una atmósfera de presión. Y aquí nos dan un dato importante, la humedad relativa. Entonces, vamos a irnos a la carta psicométrica. Nada más déjenme hacer esto un poquito más pequeño. Nos vamos a irnos acá a la carta psicométrica, que ya tenemos acá graficada. Bien, en esta carta psicométrica nos vamos a situar en la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. De aquí se va a hacer un trazo horizontal, en este caso, para conocer la humedad absoluta del sistema, que al realizar este trazo, resulta que la humedad absoluta es de, déjenme acercar esto un poco para que se pueda ver. La humedad absoluta es de aproximadamente 0,052. Va a ser la humedad absoluta del sistema del secador, de 0,052. Bien, entonces ya una vez que hemos conocido este dato, nos vamos para acá. Ya, la humedad del sistema va a ser de 0,052. Entonces, con esto ya podemos calcular nuestro flujo másico 4.
que de igual forma se pudiese hacer con el flujo másico 3, pero en esta ocasión va a ser para el flujo másico 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el flujo másico 4? En este caso, aquí va a ser la cantidad de agua que se ha evaporado, que es de 310.3 kilogramos de agua por hora, que multiplica kilogramo por aire seco entre el kilogramo de agua, que en este caso va a ser la humedad absoluta que se ha encontrado de la carta psicométrica. Entonces aquí la humedad es de 0.052. Entonces, al sustituir todo esto, se nos va a ir kilogramo de agua, y nos va a quedar en este caso kilogramo por hora de aire seco, que va a ser el flujo másico 4 es igual a 5.910.4761 kilogramo por hora de aire seco. Entonces ya conocemos lo que es el flujo másico 1, el flujo másico 4 y el flujo másico 2. Lo único que tenemos que conocer como tal es el flujo másico número 3. Bien, el flujo másico número 3 se calcula en este caso por diferencia. Esa diferencia va a ser la siguiente. A partir de nuestro balance global, se despeja únicamente para el flujo másico 3. Que eso, despejando, va a resultar de 6.220.7325 kilogramos por hora. Bien, entonces como tal ya hemos hallado los flujos que nos hacían falta, los 3 flujos que nos hacían falta, y también hemos empleado lo que es la carta psicométrica, que es la que tenemos acá, para en este caso hallar la temperatura, perdón, para hallar lo que es la humedad absoluta del sistema, del secador, que acá está. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer, que bien, esto no es obligatorio, pero para tener en este caso un orden en nuestro balance, se tiene que realizar lo que es una tabla en donde resumimos todo lo que hicimos. Entonces, aquí, resumen del balance. Vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Acá tenemos lo que es nuestro resumen del balance. En este caso, esto es especies químicas, agua y celulosa de madera o madera. Las corrientes, en este caso las corrientes va a ser la corriente 1, la 2, la 3 y la 4, en donde la corriente 3 y 4 son respectivamente corrientes de aire. Bien, entonces la corriente 1 tenemos un flujo de 530.2564. En la corriente 2 un flujo de 220. En la corriente 3 un flujo másico de 6.220.7325. Y en la corriente 4 un flujo másico de 5.910.4176 kilogramos por hora. Entonces, aquí vamos a ver si resulta nuestro balance o no. Dice que aquí tenemos entradas y salidas. Y en el balance de masa, entradas es igual que salidas. Entonces, dice que es el flujo másico 1 más el flujo másico 4. Entonces, es el flujo másico 1, es decir, la corriente 1 más la corriente 4 que está acá. Cerramos paréntesis, damos enter. Y en este caso da 500. No, a ver. Dice que es el flujo másico 1 que tenemos acá, más lo que es el flujo másico 4 que está acá. Cerramos esto y nos resulta de 6.440.7325. Entonces, de igual forma, dice que es el flujo másico 2, que es este, que está acá, eh, más lo que es el flujo másico 3, que es este, y le damos enter y efectivamente vemos que sí cuadra lo que es el balance de materia para este problema. 6.440.7325 kilogramos, que es igual a 6.440.7325 kilogramos. Y efectivamente es lo mismo. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que nuestro balance de materia se ha llevado de forma correcta, se ha realizado más que nada de forma correcta. Y pues bien, es crucial en este caso conocer como tal las corrientes de aire. ¿Cómo es que
se calculan las corrientes de aire, porque como vemos, aquí tienen su forma peculiar, que es MA más MA por Y sub N. Es por eso que en este tipo de balances de secadores de aire, claro, hay balances de secadores de aire un poco más complejos, pero en este caso se calculan con las mismas fórmulas y con el mismo principio. Hay algunas personas en las que no les gusta en este caso comenzar calculando lo que son corrientes que no son de aire y empiezan al revés. En este caso, mi método de trabajo es siempre separar lo que es corrientes que no son de aire, se les hace un balance. Después, corrientes que sí son de aire, se les hace un balance. Corrientes de sólidos, se les hace un balance. Entonces, es como de esa forma que he concluido en este caso con la resolución de este problema. Espero que me hayan entendido y pues nos vemos para la otra. Muchas gracias.